determinando la vigencia del mercado utilizando fractales, que es igual a los niveles de alta probabilidad, es lo mismo que identificar las oscilaciones más importantes y vigentes en el mercado. Una característica importante en todo esto es que debe de existir en la parte externa. Siempre usted debe de identificar los niveles de alta probabilidad en la parte externa. Veamos el gráfico en estos puntos que le estoy indicando. Esos se encuentran en la parte externa. Fíjese, aquí estoy en el gráfico de una hora y esto que le estoy marcando se encuentra en la parte externa. Así es que exclusivamente esos puntos son los que se encuentran vigentes. Nada más sobre esos el mercado va a estar interactuando, no tanto sobre lo que ya se venció. Lo voy a marcar en rojo, lo que ya se ha vencido. Esos fractales en algún momento estaban vigentes hasta que el mercado dice totalmente lo contrario. Y pues bueno, hay algunos aspectos que los vamos a ver en un momento, como lo es el soporte y la resistencia. Un trazado adecuado depende directamente de identificar correctamente lo que es el nivel de alta probabilidad. Aquí sigo señalando lo que son los niveles de alta probabilidad que ya se vencieron, y por esa razón en el momento en el que algo se vence en el mercado, ya no debe usted de trasladarlo hacia el presente, únicamente lo que está vigente. Y como usted puede observar, esos puntos en color rojo se encuentran en la parte interna. Están en la parte interna de las oscilaciones del precio. Voy a trazar ahora las oscilaciones que ha hecho el mercado uniendo esos puntos máximos y mínimos. Ahí están, uniendo esos puntos. Algunos realmente no los he marcado, pero es de una forma totalmente innecesaria, ya que se han vencido. Fíjese, ahí vamos a apreciar algunos puntos donde el mercado realmente ya ha vencido esos niveles de alta probabilidad. Y pues bueno, aquí tenemos la parte más reciente. El mercado asimismo se está condicionando. En la parte más reciente ahí existe un nivel de alta probabilidad que usted puede proyectar hacia las próximas horas, hacia la siguiente sesión. Y pues bueno, todo lo que está en color rojo pues ya se ha vencido, así es que no es conveniente que estemos proyectando hacia el presente puntos, niveles que ya se han vencido, porque entonces en ese momento estaría llenándose de líneas totalmente innecesarias. Y fíjese que la gran mayoría de traders suele hacer esto, estar trasladando líneas que ya se han vencido. Esas líneas que ya se han vencido en el histórico las siguen proyectando hacia el presente. ¿Por qué razón? Por una razón que desde mi punto de vista ya está pasada de moda, y es más que nada un concepto que es el del soporte y la resistencia. Un soporte pasado no significa que va a ser resistencia futura, y viceversa, una resistencia pasada no significa que va a ser un soporte futuro. Eso es nada más una mera coincidencia. Es una mera coincidencia, y en la gran mayoría de los casos no coincide. Únicamente parece que está tocando el precio cierto nivel, pero en realidad lo que el mercado está obedeciendo es a las oscilaciones vigentes en la parte externa más importantes, más recientes, y que tienen una alta probabilidad. Siempre debe de estar atento ante esos detalles. Fíjese que aquí sigo proyectando esas líneas hacia lo que es el presente, y si tomo el gráfico un poco más atrás en el histórico, ¿puedo seguir proyectando esas líneas? Claro que sí. La gran mayoría hace eso, estar proyectando puntos que ya se han vencido hacia el presente, y finalmente termina uno por llenarse de líneas. Y
el problema no es de que usted esté trasladando esas líneas que ya se han vencido hacia el presente, sino cuál de todas realmente es un nivel bueno para estar tomando beneficios, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la línea, cuál de todas esas líneas es buena para estar tomando beneficios si es que usted está dentro del mercado? ¿O cuál de todas esas líneas realmente corresponde a una buena resistencia o a un buen soporte? ¿Cuál de todas? ¿Será acaso que necesitamos utilizar un time frame grande de 4 horas de un día para identificar eso? ¿Será que el mercado obedece más a las soportes y resistencias de un time frame de 4 horas o de un día o de una semana? No, fíjese que no. El mercado de hecho respeta soportes y resistencias a partir desde los gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Por lo que le voy a comentar a continuación. El soporte y la resistencia existe en cualquier temporalidad. En cualquier temporalidad. El hecho de que usted trace un soporte y una resistencia en gráfico de 1 hora o de 4 horas no significa que sean más fuertes. Eso no significa un soporte y una resistencia en esos time frames. ¿Qué significa entonces? Significa que usted tiene que esperar más tiempo a que se venza ese soporte y esa resistencia, pero termina finalmente el mercado por romper esos niveles que son los que suelen en muchas ocasiones condicionar el movimiento del precio. Pero cuando eso suceda, el mercado ya habrá subido o ya habrá bajado. Así es que un soporte y una resistencia de 1 hora, de 4 horas, de 15 minutos, no significa que sea más importante que las que uno observa en time frames de 1 minuto o de 5 minutos. Tienen prácticamente la misma prioridad, pero ¿cuál es la diferencia? Pues el tiempo en que tarda el mercado en hacer esos quiebres. Obviamente en eso radica y no significa que sea una mejor señal. Fíjese, no significa que sea una mejor señal el hecho de que usted observe el rompimiento de un soporte o de una resistencia en el gráfico de 4 horas. Para nada, puede hacer un rompimiento y regresarse. Ahora sí que el mercado, desde el punto donde había iniciado ese recorrido en dirección hacia un soporte o una resistencia, puede nada más llegar, hacer el quiebre y regresarse. Y eso no significa que haya hecho el mercado un falso rompimiento. Recuerde que los falsos rompimientos no existen en el mercado. Lo que es falso es el análisis técnico que uno suele realizar del mercado. Eso sí es totalmente erróneo. Y bueno, ¿en qué consiste el soporte y la resistencia para operar la acción del precio? Esto es bien importante que usted lo domine a partir de ahora. A partir de ahora usted debe de dominar el trazado de soportes y resistencias. Y fíjese que la forma tradicional de este trazado, de esas líneas, es más complicado de lo que supuestamente nos dicen. Es muy complejo estar trazando soportes y resistencias en el precio. Y fíjese que es una herramienta básica, prácticamente todo el mundo lo utiliza, pero se nos complica, se nos suele complicar porque esta herramienta, esas líneas son las que vamos a estar observando en multitud de análisis técnicos de otros traders. Pero resulta que al estar observando esos análisis técnicos de otros traders, pues tenemos que ellos pues le están demostrando que existen diferentes niveles de soporte y de resistencia, y entonces ahí es donde entra la duda. A usted le va a entrar la duda si realmente lo que usted está haciendo está bien aplicado. ¿Por qué? Porque otros operadores tienen soportes y resistencias en niveles totalmente distintos
a los que usted ha trazado. Entonces, ¿es complicado trazar soportes y resistencias? Fíjese que sí, pero de la forma tradicional, porque si usted viene haciendo eso de soporte pasado, resistencia futura, resistencia pasada, soporte futuro, si se ha venido haciendo eso durante mucho tiempo, obviamente se le ha estado complicando el detalle de saber en qué time frame, en qué temporalidad realmente el mercado está respetando esos niveles y si realmente estarán adecuadamente trazados, si son buenos esas líneas que usted ha estado trazando, si serán buenas. En la mayoría de los casos no son buenas. Incluso algunos traders que suelen ser o suelen compartir esos análisis técnicos realmente no tienen un trazado adecuado y en muchas ocasiones suelen utilizar herramientas como el Fibonacci o los pivot points, los puntos pivotes, para poder apreciar esos soportes y resistencias en la parte más reciente. ¿Por qué razón? Porque no hay una fiabilidad 100% del histórico, debido a que el mercado pues en algunas ocasiones ha hecho esas verificaciones de ciertos niveles y en otras ocasiones no, o es muy subjetivo, es muy variable. Hablando específicamente del Fibonacci, de los puntos pivotes, es realmente muy subjetivo estar utilizando esas herramientas para el soporte y la resistencia. Subjetivo me refiero a que es muy variable y no es confiable. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué razón no es confiable y por qué el nivel de alta probabilidad es 100% mucho mejor que esas herramientas? Pero primero voy a explicarle eso del soporte y la resistencia pasados que se verifican supuestamente en el presente. Estoy aquí en el gráfico de 1 hora y voy a recurrir un poco hacia atrás, hacia lo que es el histórico. Tengo una resistencia, fíjese, la teoría y lo que normalmente se hace es trazar resistencias en las mechas o en los máximos más altos. Ahí es a donde existiría una resistencia, un soporte en la parte baja. Ahí está. Y bueno, aquí tenemos que el mercado pues verifica de alguna forma ese soporte que anteriormente se ha vencido. Para muchos ahí existe una resistencia y por esa razón el mercado se detiene, porque anteriormente existió en esa parte, en esa zona, un soporte. Pero le voy a demostrar que no es así. No es así. Incluso si usted viene trazando soportes y resistencias en los puntos máximos, en las mechas, está mal, está totalmente mal esa aplicación del concepto. El concepto en general es bueno, pero para estar operando el día de hoy no es totalmente consistente. No es totalmente consistente porque fíjese que si seguimos avanzando en el gráfico, aquí voy a trazar el soporte, avanzo en el gráfico, fíjese la distancia que existe hacia lo que fue anteriormente un soporte. Ahí existiría una resistencia, sí. De hecho, en esos máximos que podemos apreciar en la parte más reciente, ahí existe una resistencia, sí, pero no es, fíjese, no es a consecuencia de la línea anterior. De hecho, cuando algo se vence, usted debe de tener la obligación de borrar esa línea para evitar ese famoso ruido. Hay que eliminar las líneas que ya fueron utilizadas por el mismo mercado para definir ciertos niveles y así evitarnos situaciones un poco más complejas, porque fíjese que finalmente el mercado me está dejando nuevos máximos y usted bien podría trazar otra línea de resistencia y decir que el mercado está testeando esa resistencia a las mechas, a los puntos máximos, pero entonces
usted mismo se estaría complicando al estar agregando más líneas al gráfico de precios, y obviamente eso pasa en el soporte y la resistencia, pasa exactamente lo mismo. Fíjese, en algún momento ahí existe un máximo, puedo trazar una resistencia así, proyectarla, y fíjese que ahí tenemos un soporte, ha sido testeado, pero ¿qué hay de lo anterior? ¿Qué hay de esa situación? Entonces uno mismo se comienza a llenar de líneas, y esto no es totalmente bueno para estar analizando el mercado. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más conveniente? Primero que nada, hay que saber identificar el fractal. Sabemos que el fractal está en los puntos máximos y en los puntos mínimos. Usted no tiene que utilizar, y no le recomiendo que utilice, el indicador de fractales que tenga su plataforma. No es conveniente utilizar ese indicador de fractales de la plataforma, ya que ese indicador suele marcar muchos fractales en donde realmente no corresponden, y al momento de cambiar de time frame van a aparecer muchos más fractales. Así es que no es conveniente estar utilizando ese indicador de fractales, porque realmente no es muy consistente, y las oscilaciones que el indicador me marca no son muy coherentes. Entonces es mejor que usted mismo esté realizando esos trazados. Usted mismo puede estar determinando en dónde existen esas oscilaciones y simplificar. De hecho, usted puede simplificar, y se lo comentaba con anterioridad, hay que simplificar. En este caso, como ya se venció, fíjese, esa parte se la voy a señalar, ahí está, ya se ha vencido por ese movimiento en el mercado. Se venció, así es que usted puede simplificar la oscilación que hace el mercado con una sola línea, de esta forma, y así se evita de tantos problemas de estar trazando esas líneas, ya sea con una herramienta como la que estoy utilizando para darle esta explicación, o incluso hasta con la misma línea de la MetaTrader, esta de tendencia. Para trazar las líneas de tendencia usted puede utilizar las líneas que tiene la MetaTrader de esta forma, y estar simplificando. ¿Para qué son? Para estar detectando los puntos máximos y los que tienen vigencia. En este caso, la vigencia radica en la parte externa. Fíjese, esto está finalmente en la parte externa, ese punto azul, y el que está en la parte más baja está en la parte externa, y lo que está en rojo está en la parte interna, y ya se ha vencido. Así de sencillo. Entonces, pues regresando a lo que es el soporte y la resistencia, ¿cuál es la forma más adecuada? Fíjese, antes de continuar, usted siempre debe de cuestionar cuál es uno de los aspectos más importantes para el mercado. Así, a grandes rasgos, ¿cuál es uno de los aspectos más importantes para el mercado referente al tiempo? Pues fíjese que uno de los aspectos más importantes son el momento en que se cierra y se abre una sesión en el mercado. Digamos, está atento a la apertura de la sesión europea, al cierre, a la apertura de la sesión americana, también al cierre, y asimismo a la apertura de la sesión asiática, y cómo va a estar cerrando. Entonces, realmente el tiempo, si usted se da cuenta, es algo bien importante para estar operando el mercado. Aquí el detalle consiste, o se puede trasladar hacia lo que es las velas. ¿Qué es lo más importante para estar confirmando algo en el mercado? Los precios de apertura y de cierre de las mismas velas. Usted no está, digamos, hay ocasiones en que uno suele hacer operaciones antes de que termine de formarse alguna vela en específico, pero por regla general uno suele esperar
al cierre de las velas para confirmar la entrada o la salida de alguna operación. Entonces, fíjese que el mercado realmente no abre y tampoco cierra en una mecha y tampoco testea una mecha, sino que testea los precios de apertura y de cierre. Y sabiendo esto, obviamente usted puede optimizar lo que es el trazado de los soportes y las resistencias. En realidad el soporte y la resistencia, como regla general, le comentaba que ese concepto es bueno, pero tiene algunos detalles que realmente sí dejan mucho que desear. Y uno de ellos es que usted trace el soporte y la resistencia en el punto máximo, en la mecha, fíjese, no en el precio de apertura y de cierre, sino en la mecha, y eso es algo realmente muy importante que usted debe de tener muy presente. ¿Qué es lo mejor? Pues estar trazando el soporte y la resistencia, pero los precios de apertura y de cierre, porque eso es lo que realmente el mercado va a estar testeando. Fíjese, vamos a poner un ejemplo aquí directamente en el gráfico de precios. Tenemos lo que es el euro dólar en el time frame de 1 hora. Y fíjese, la gran mayoría de traders suele trazar esos soportes y resistencias en las mechas de esa forma. Y pues bueno, está muy bien, pero resulta que el mercado no está testeando esas mechas. En la gran mayoría de las ocasiones suele pasar de largo sin detenerse a estar testeando esas mechas, pero sin en cambio, como usted puede apreciar, ahí tenemos un máximo, el que le estoy señalando, tenemos ese máximo, pero vea sus precios de apertura y de cierre, esos son los que realmente se testean. Así es que, en pocas palabras, la mejor forma de trazar un soporte y una resistencia va a ser a los precios de apertura y de cierre, porque eso es lo que efectivamente va a estar testeando el mercado, no tanto las mechas. Fíjese, no tanto las mechas, porque en algunas ocasiones el mercado puede tener, mejor dicho, las velas pueden tener mechas muy amplias, y no por eso significa que usted deba de estar trazando el soporte y la resistencia en esos altos o en los puntos más bajos. Usted puede ver que realmente el mercado no está testeando las mechas, pero sí los precios de apertura y de cierre. Siempre hay que estar atentos ante este detalle, porque eso es clave. Si usted está esperando a que el mercado supere el determinado máximo, en el momento en el que el mercado llega hacia ese máximo, ya habrá subido y la señal realmente no es ahí, sino antes, cuando ve usted que el mercado hace el quiebre, pero de los precios de apertura y de cierre, ahí entonces sí tendrá una buena señal de entrada al mercado, no importando, fíjese, no importa que la vela más reciente tenga una mecha de 50 pips o de 70 pips, eso no importa. Lo que es más importante son los precios de apertura y de cierre en absolutamente cualquier temporalidad. Esto es importante que sepa identificarlo en cualquier temporalidad. Veamos un time frame de 15 minutos o el time frame de 15 minutos. Ahí está el time frame de 15 minutos. Y fíjese, tenemos una resistencia ahí a los precios de apertura y de cierre. Usted puede hacer esto, y si se ha dado cuenta, en anteriores sesiones he estado trazando los soportes y las resistencias en la parte más reciente. Fíjese, en la parte más reciente, y no tanto en las mechas. En las mechas no lo hago, sino que lo hago en lo que son los precios de apertura y de cierre, sin importar que la mecha más reciente, fíjese acá, tenga una amplitud considerable. Eso no nos interesa, nos interesa más los precios de apertura y de cierre. Entonces, de ahora en adelante, soporte y resistencia pasados
no es soporte ni resistencia futuros. Simplemente ya se vencieron, ya se han vencido. Y fíjese, aquí tengo un ejemplo. Ahí tengo ese máximo. Entonces trazo la resistencia. Ahí estaría esa resistencia. El mercado vence esa resistencia. ¿Y qué es lo que corresponde hacer con esa línea? Borrarla. Así de sencillo. Hay que eliminarla para estarnos evitando el juego de estar proyectando líneas que se han vencido hacia el presente, porque realmente el mercado no se está deteniendo. Fíjese, en ese momento no se está deteniendo porque varias horas atrás se haya roto esa resistencia. Realmente no, existe un nivel de alta probabilidad en la parte más reciente que limita la acción del precio en dirección alcista y también en dirección bajista, fíjese. Y hay que trazar siempre soportes y resistencias a los precios de apertura y de cierre. Y esto usted puede verificarlo prácticamente en la siguiente hora o en cualquier momento que usted desee abrir la plataforma. Usted puede verificar este detalle de que el mercado siempre va a estar verificando y testeando. Lo que sí testea es el precio de apertura y de cierre y no tanto las mechas. Así es que los soportes y las resistencias deben de trazarse en la parte más reciente, en la parte externa y lo que esté vigente. Ahí es a donde existe el soporte y la resistencia, y de esta forma usted se evitará situaciones de estar buscando en el histórico. Fíjese, aquí le voy a poner este ejemplo. Tengo varias resistencias en azul que puedo proyectar hacia el presente. Ahí están esas resistencias. Fíjese, ahí tengo esas resistencias. Esas son resistencias exactas. No estamos hablando de una zona. Las zonas son muy subjetivas. Esto es más exacto. Fíjese, tenemos un soporte en la parte baja y exclusivamente sobre eso el mercado va a estar interactuando. Ya no nos interesa, ni al mercado tampoco, que usted esté trasladando líneas que se han vencido. ¿Por qué? Porque no les va a hacer caso. El mercado no hace caso a eso. Únicamente es una mera coincidencia. Cuando hay ocasiones en que el mercado, usted ve que está testeando una línea desde hace mucho tiempo, eso es una mera coincidencia, porque en realidad tal vez lo que tenga prioridad, pues ahí sí sea el nivel de precios actual, sobre el que esté cotizando, y no tanto sobre una línea que venga desde el mes anterior. Entonces, esas líneas, fíjese, si las trasladamos hacia el presente, realmente eso sí es lo que me genera el ruido. Eso sí, y realmente el mercado suele detenerse porque en la parte, fíjese, aquí tenemos ese máximo, ahí está, el mercado se detuvo ahí por alguna razón. ¿Por qué razón se habrá detenido el mercado ahí? ¿Será que anteriormente exista un soporte que en el momento en el que el precio llega ahí se ha convertido en resistencia? ¿Será eso? ¿Será por esa razón que el mercado se detuvo en ese punto? No, resulta que el mercado en esa parte que le estoy señalando pues tiene niveles de alta probabilidad, pero en una temporalidad más rápida. Obviamente, si usted traza soportes y resistencias en 4 horas, fíjese, no va a ver lo que existe en ese movimiento bajista, pero si usted se mete en un time frame de 15 minutos, incluso de 5 minutos, va a ver que existen oscilaciones, pequeñas oscilaciones que van también a ir condicionando ese movimiento del precio. Así es que el mercado se detiene por esos niveles de alta probabilidad en la parte externa. Y vayamos a ver esto en el gráfico de 4 horas. Ahí está el gráfico de 4 horas. Y observe que el mercado en ese movimiento bajista parece un único movimiento bajista. Ahí está, pero lo cierto es de que si usted se mete a un time frame de 15 minutos, de 5 minutos, ese movimiento bajista no se va a hacer
mejor dicho, no se va a ver así tan vertical, se va a ver mucho más armonioso con sus oscilaciones. Entonces, el mercado, fíjese, ahí está ese movimiento alcista, se lo voy a marcar, ahí está, se detuvo parece que se detiene en un punto ciego, en donde no existe ninguna limitante, y de hecho el soporte anterior está mucho más alto. Si hacemos lo clásico, está mucho más alto, y esos máximos de esas mechas realmente ni siquiera llegan hasta esa supuesta resistencia. Entonces el mercado se tuvo que haber detenido por otra razón, que tiene mucho más que ver con el movimiento que podemos apreciar en ese punto. ¿Y a qué se debe? Pues a los niveles de alta probabilidad que existen internamente en un time frame de 15 minutos, de 5 minutos, incluso también hasta gráficos de 1 minuto. Entonces, observe que de igual forma en la parte más reciente el mercado se está deteniendo, y veamos, voy nuevamente a un time frame de 5 minutos. En este time frame de 5 minutos podemos apreciar que sí, efectivamente el mercado se está deteniendo, pero ¿por qué? Porque sí existe ese nivel de alta probabilidad o soporte, y lo está respetando el mercado. A los precios de apertura y de cierre, ahí están. Entonces, usted no necesita complicarse con estar buscando en el histórico a ver cuál es la resistencia más importante, o a ver cuál es el soporte más importante, cuando el mercado mismo se lo está diciendo en este momento, en este gráfico de 5 minutos. Usted debe de ser capaz de estar identificando esas resistencias que están vigentes, así como los soportes. Hay esas líneas que le estoy marcando en azul, es sobre lo que el mercado se está condicionando en este momento. En el time frame de 5 minutos necesita salirse de ahí para hacer movimientos mucho más amplios, pero obviamente fíjese que aquí tenemos estos niveles de alta probabilidad en el time frame de 5 minutos, así es que esas serían resistencias en el caso de que el mercado desee realizar un movimiento alcista. Supongamos que hace un movimiento alcista, pues debe de ir venciendo esas resistencias, y cuando usted aprecie que llega hacia una resistencia que se ve únicamente en un time frame más grande, pues para ese entonces el mercado ya habrá subido. Así de sencillo. Entonces, la gran mayoría de las ocasiones cuando uno suele entrar en un gráfico de 1 hora o de 4 horas, es porque el mercado ya subió desde los time frames más pequeños, y usted no necesita estar buscando en el histórico para saber identificar esas soportes y resistencias. Y al mismo tiempo, fíjese, al mismo tiempo, aquí estamos observando la vigencia del mercado. Estamos observando la vigencia del mercado. Esas líneas en este momento están vigentes. Posteriormente ya se habrán vencido. Todo depende del movimiento del precio. Se habrán vencido ya sea hacia la baja o hacia el alza, pero al mismo tiempo me estará dejando nuevos soportes y resistencias. El mercado en todo momento le estará dejando el nivel de alta probabilidad. Entonces, el nivel de alta probabilidad, cuando usted lo identifica en la parte externa, en esa parte externa, y además está vigente, además tiene esa vigencia, significa que usted está operando soportes y resistencias. Esos soportes y resistencias funcionan también como puntos de take profit y de stop loss. Funcionan como puntos de take profit y de stop loss. Supongamos que usted entre en una compra. Obviamente el objetivo no, usted no debe de estar proyectando un objetivo que sea o que usted le haga una mala expectativa del movimiento del precio. Usted no debe de crearse una mala expectativa del movimiento del precio. Una mala expectativa, ¿cuál es?
que usted crea que el mercado va a subir 100 pips por el hecho de que obtiene la señal de una estrategia X, sin considerar que existen esas limitantes que están tal vez a 10 pips o a 20 pips. Entonces el mercado primero necesita superar esas barreras para posteriormente alcanzar esos 100 pips. Así es que en primera usted no debe de establecer un take profit, porque es crearse una mala expectativa. El mismo mercado se lo va a estar sugiriendo. El mismo mercado se lo va a estar sugiriendo siempre, y al mismo tiempo también le va a estar sugiriendo el stop loss, aunque el stop loss siempre debe de funcionar en segundo plano, y para eso vamos a hablar en otra sesión.